Bien, en esta clase vamos a ver los tiempos verbales, presente, en inglés y que es muy útil para el inglés técnico, para la traducción y la interpretación de textos técnicos. Pero previamente vamos a introducirnos en el campo de los cognados o falsos amigos o también llamadas palabras traidoras que no es un tema nuevo, sino que lo vamos a tomar a partir de lo que hemos visto en el punto 4 relacionado con los sustantivos y qué es lo que se incluyó dentro del primer acreditable. En este caso, vamos a abordar estas palabras de falsa transparencia, estas palabras traidoras, cognados, falsos amigos, pero desde otras clases de palabras. En este caso, desde los adjetivos y desde los verbos. Recuerden que cada vez que aparecen palabras que pueden tener una transparencia en el español, tengamos cuidado porque no siempre tienen el significado que aparentan tener eh, en el otro idioma. Dentro de estas palabras, y es el ejercicio de autoevaluación que ustedes tienen en la página 48 del material nuevo, tenemos en la actividad procurar la traducción de los siguientes falsos amigos o palabras traidoras al español, tenemos large, que no es largo, y se los voy a ir diciendo para que ustedes puedan tomar nota, es grande. Actual, que no es actual, sino que es real. Actually no es actualmente, sino es en realidad, en efecto. To remove no es remover, sino que es, dependiendo de los contextos, puede ser extraer, eliminar, quitar. To realize, que no es realizar, sino que es darse cuenta de algo. Sensible no es sensible, sino que es sensato. To discuss no es discutir, sino que es debatir, tratar sobre un determinado tema, hablar sobre un tema. To assist no es asistir, sino que es ayudar. Fíjense que cuando es verbo, tienen este to adelante, porque los verbos en inglés se representan con el to. Si bien el verbo, por ejemplo, en este caso, es assist, pero para diferenciarlo de los adjetivos o de otro tipo de clases de palabras. Entonces, to assist, ayudar. To support no es soportar, sino que es apoyar. Apoyarse en algo, como por ejemplo, datos apoyados en determinado tipo de información. To record no es recordar, sino que es grabar, registrar. Several, que apareció en algunas otras oraciones o párrafos o textos, no es severo, sino es varios, un adjetivo. Severe, que en este caso no es severo, sino que es grave, por ejemplo, cuando nos referimos a una enfermedad. Various, que también apareció, no es varios, sino en este caso es diferentes. Primary no es primario, sino principal. Fíjense cómo cambia el significado con respecto a lo que podemos creer que es de acuerdo a la escritura. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿no? To attend no es atender, sino que es asistir, por ejemplo, a un enfermo. To occur, que no es ocurrir, sino que es acontecer, suceder. To fund, que no es fundar, y esto es muy común cuando ven en los spots publicitarios de Greenpeace, por ejemplo. Fund no es fundar, sino que significa, em, perdón, se me había hecho una laguna, financiar. Bien, y dicho esto, vamos a ver ahora o arrancar hacia atrás con el tiempo presente de los verbos. Nosotros habíamos visto hasta aquí el verbo to be, ser o estar,
Have, tener. There plus be, there is y there are, todo lo que tiene que ver con el verbo impersonal I. Y los verbos auxiliares can y may como poder y must como deber. Ahora vamos a ver el tiempo presente. En inglés tenemos tres diferentes tiempos verbales presentes. Tres tipos diferentes de tiempos verbales presentes. El presente simple, el presente continuo y el presente perfecto. El continuo y el perfecto lo vamos a dejar para más adelante. Vamos a centrarnos en el presente simple, que es el presente habitual. Es el presente de me levanto, comemos, almorzamos, salimos de paseo, jugamos, etc. Que en el inglés se va en la forma afirmativa, vamos a reconocerlo para las primeras personas, I, you, we and they, el verbo que los acompañe va a ser el verbo en infinitivo, tal cual como aparece en el diccionario. Y por supuesto le vamos a dar la conjugación del tiempo presente. Por ejemplo, I analyze, yo analizo, tú analizas, nosotros analizamos, ellos analizan. Pero ¿qué pasa con la tercera persona del singular? Con el he, el she y el it. El verbo va a tomar la misma forma, o el verbo va a tomar una terminación que, para que les resulte más sencilla tenerla en cuenta, es la misma o sigue la misma regla de las reglas de formación de los plurales irregulares. Por ejemplo, fíjense, en el caso de work, el verbo va a tomar la S. Él trabaja, ella trabaja. Esto funciona, porque work también es funcional. Por ejemplo, si nos referimos a un aparato de laboratorio, a una máquina. En el caso de go, que es el verbo ir, fíjense, por ejemplo, en el caso de tomato, que termina en o, y agrega la es para formar el plural. Acá go, que es el verbo, también termina en o, por lo tanto va a tener esta terminación. Él va, ella va, esto va. Por ejemplo, un auto. Y en el caso cuando el verbo termina en consonante más y, como en este caso modify, acuérdense que cuando tienen consonante más y, la y se transforma en la terminación ies. Él, ella o esto modifica. En cambio, si hubiese terminado en vocal más y, como en el ejemplo de play, directamente cuando es vocal más y, agrega la s. Fíjense que tanto work, go como modify en las terceras personas del singular siguen la misma formación que en el caso que veíamos de los plurales del sustantivo. Por lo tanto, sabiendo las reglas de formación del plural en el sustantivo, vamos a poder determinar estas terminaciones. Cuidado, porque estas son las reglas que debo saber, porque si el diccionario solamente me proporciona verbos en infinitivo, obviamente que estas terminaciones las debo quitar para saber cómo buscar ese verbo en el diccionario. ¿Sí? Ahí están los ejemplos. Bueno, y después veíamos estos ejemplos. Polymer, que también se los voy a decir yo a las traducciones para que ustedes puedan copiarlas. Los verbos que están subrayados en cada ejemplo son justamente los verbos en el tiempo verbal presente. Cuidado, porque cuando tengo que hacer la traducción, por supuesto necesito saber cuál es el verbo, qué palabras son sustantivos, cuál es qué en cada categoría. Si no identifico categorías, evidentemente la traducción o la interpretación va a ser errónea.
¿sí? Y por supuesto debo partir del manejo correcto de las categorías de palabras, de las clases de palabras, en mi propio idioma, porque si no, de nada tiene sentido poder identificarlas en el inglés si no tengo claro qué es un sustantivo, qué es un verbo, qué tiempo de verbo es, cómo buscarlo en el diccionario, qué es un adjetivo, cuál es preposición, etc. Vamos a ver acá. En este ejemplo primero, los investigadores de polímeros descubren el camino hacia los poliésteres sustentables y biodegradables. Aquí el verbo es descubren. Sí, obviamente que no tiene ese acá el verbo porque esto es plural. ¿Sí? Acuérdense que el they habíamos visto anteriormente, no lleva ese. Bueno, esto no es necesario que lo sepan, pero sí que sepan las reglas. ¿Cuáles son las personas que van con ese o con determinada terminación, según el tipo de verbo, como en el caso de he, she, it, y cuáles son los que me voy a encontrar el verbo tal cual aparece en el diccionario? Bien, este es el mismo caso, work como like, de gustar, o love, de encantar, o hate, de odiar, que agregan S, o live, de vivir, ¿sí? Después el go o modify siguen las reglas correspondientes a esos verbos, como ya hemos explicado. En el segundo ejemplo de las enzimas ayudan en la producción de papel, telas, cuero, medicamentos, biocombustibles y otros productos. Y en el último ejemplo, el cuerpo produce, acá tiene la S, fíjense el verbo, produce vitamina D en respuesta a la exposición solar. Bueno, gente, esto es todo lo que se ha visto, porque el resto de la clase estuvimos viendo la traducción de cada una de las oraciones complementarias que yo les había dado para que hicieran, donde incluimos desde el comienzo hasta los plurales irregulares y también la traducción de las oraciones que refieren al caso posesivo en inglés, es decir, al apóstrofo es, o directamente al apóstrofo sólido cuando es plural terminado en s, que espero que puedan releer la teoría y cualquier cosa hacerme las consultas pertinentes. Vamos ahora a la traducción de las oraciones que tenían ustedes. Bien, en la primera oración, en nuestras vidas diarias, acá tenemos el plural de vida, y en el trabajo hay múltiples criterios implícitos, acá tenemos otro plural irregular, y nosotros podemos estar cómodos con las consecuencias de las decisiones basadas solo en intuiciones. Vamos con la número 2. Acá esta es el plural, bleaches es el plural irregular, y acá tenemos los ingredientes activos en las lavandinas, todo esto, no decimos lavandonas de hipoclorito, porque las lavandinas justamente son hipoclorito de sodio, así que le podemos dar la traducción. Los ingredientes activos en las lavandinas pueden variar con el pH. A pH inferior a 2, el cloro es el principal compuesto en la solución. A pH 4 a 6, el hipoclorito es la especie dominante. En el número 3, el plural que tenemos, el plural irregular, es data, que son datos. Por lo tanto, los datos experimentales son apropiados para las simulaciones teóricas de otros grupos y pueden servir como parámetros de entrada para la ingeniería de procesos químicos. En el segundo video vamos a ver el resto de las oraciones y también las del caso posesivo.